Tengo un gran honor de presentar, evidentemente, a un artista estupendo, como todos probablemente sabemos y tendremos oportunidad de comprobar en el museo, pero a un científico de primera categoría. Y esto es lo que, con la belleza de las obras que salen de sus manos, a veces se nos olvida. Este hombre que tenemos aquí mide, observa y es capaz de ver en las manchas difusas de unas telas lo que ninguno de nosotros ve. Y como muy bien nos indicó el profesor Alfonso Sánchez Hermosilla, es capaz de devolvernos el cadáver que necesitábamos para estudiarlo. Por eso, de verdad, que debemos estar muy agradecidos a la labor ímproba que ha desarrollado el siguiente ponente, que es doctor en Bellas Artes, profesor titular de la Universidad de Sevilla, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y exdirector del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas y, por supuesto, miembro eminente del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Señoras y señores, con todos nosotros el doctor Juan Manuel Miñarro López. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. No voy a perder el tiempo, no es perder el tiempo, lo que pasa es que ante la situación del desarrollo de una ponencia, mis agradecimientos y de eso vendrán finalmente, al final del tiempo que tengo concedido para el desarrollo. Es un tema complejo el que voy a intentar explicar y lo intentaré hacer de una manera lo más simple que pueda, pero lógicamente de una manera sencilla que tampoco quiere, eso lo digo yo muchas veces, lo voy a hacer de una manera sencilla pero no simple, porque esto no se puede explicar de una manera simple. Es sencillo lo que voy a intentar explicaros, que es la correlación que hay anatómica entre la sábana santa de Turín y el sudario de Oviedo, que es un poco el objetivo de este congreso científico, es de lo que hablamos. 2 telas, un solo cuerpo. Bien. Entonces, una presentación de unas, vamos a suponer que son 60, teniendo en cuenta las que son de texto, en total son unas cuantas solamente, que son las que tienen fundamento. Entre la 1 y la 7 vamos a ver una introducción, que es lo que, bueno, es lo normal que hagamos en estos casos, una introducción a la metodología y a los objetivos y explicaros más o menos cuál es mi origen, de cuándo empecé yo aquí, que empecé en esta fecha. Estas primeras serán unas diapositivas introductorias. Después, entre la 9 y la 27, hablaremos de los primeros trabajos que realicé, porque esto ya empezó hace muchos años. Hay que decir que yo empecé con el tema Sábana Santa de Turín en el año 2001-2002. Estamos en el 22, por lo tanto son 20 años ya. Y con el tema del sudario de Oviedo, pues caí en el equipo en el año 2006. Los primeros estudios lo hice para el segundo Congreso Internacional del Sudario de Oviedo, y bueno, eso fue en el año 2007. Y a partir de ahí he estado trabajando sobre la correlación de ambos lienzos, porque ya había trabajado previamente en la síndrome. Aquí me ven rodeado de un equipo de personas fundamentales, entre ellos veis a Guillermo Era, vemos a Don Ángel Pavanese, tristemente desaparecido, al doctor Delfín Villalain Blanco, que fue mi profesor en los temas de medicina legal y de antropología física en aquellos momentos. No voy a hablar de los que están vivos, ahí vemos a Felipe Montero, mi querido amigo, que también fue mi maestro en conocer el sudario, y después a este gran equipo se han ido incorporando personas de las cuales he aprendido mucho. Sin ellas no habría podido hacer nada. Para esa participación en el congreso, pues bueno, pues lo que hice fue hacer una serie de pruebas prácticas. Aquí veis solamente unos ejemplos de eso, no voy a entrar porque esto fue una comunicación. Y yo partía de todos mis estudios de fisonomía sobre el hombre de la síndrome, porque aquí hay una hipótesis. La hipótesis, ¿cuál es? Que estas 2 telas pudieron envolver el mismo cadáver. ¿El cadáver de quién? Pues todo parece que apunta al Jesús de Nazaret que vemos representado en la síndrome, que coincide con toda la iconografía que hay del retrato de Jesús, que es un retrato que se ha oficializado tanto en Oriente como en Occidente y que todos reconocemos. Entonces, para mí era hasta cierto punto fácil incluso empezar a hacer las primeras pruebas. Todas las diapositivas de la 9 a la 27 va a hablar de los primeros trabajos. De la 29 a la 40 vamos a hablar de un descubrimiento importante, que ya lo veréis, no lo voy a destripar ahora mismo, pero que nos cambió el giro de las investigaciones a partir del 3 de junio del año 22. Fijaros que estamos hablando del año 22. Pero es que después veréis una serie de diapositivas que va de la 41 a la 49, donde vamos a ver
los análisis últimos que se han hecho y las revisiones necesarias a partir de ese descubrimiento que veremos más adelante. Y ya las últimas nos hablan del futuro. ¿Qué quiere decir? Que esto no acaba. A mí cuando algunas veces me dicen, bueno, ¿y tú vas a publicar otro libro que hable del tema de la correlación síndrome-sudario? Les digo siempre lo mismo, cuando termine. Cuando termine. Lo que no quiero es publicar algo y que dentro de un mes, 2 meses encontremos otro detalle en el sudario, porque parece mentira que una tela tan insignificante continuamente nos esté dando sorpresas. Ya veréis las sorpresas que tenemos. Pero es que la síndrome también. Claro, la síndrome nos está empezando a dar sorpresas desde que vemos la cara oculta de la luna. ¿Cuál es la cara oculta de la luna? La que no habíamos visto hasta hace prácticamente unos meses, cuando a Alfonso Sánchez, nuestro director de equipo, le envían, yo creo que fue Simonetti el que te lo envía, ¿no? Nos envía la otra cara de la Sábana Santa, la otra parte del problema, nada más y nada menos que el 50% del problema, porque siempre nos hemos centrado en ver lo que hay en la parte de la imagen, cuando con la imagen chocamos con un muro que es infranqueable, porque no tenemos manera alguna de explicar qué es. No, sabemos lo que no es. Lo que es, no. Con la ciencia en la mano, Después podemos especular, podemos deducir, podemos decir que es la huella de la resurrección, podemos deducir todo lo que queráis. Que aquí hay algo oculto que pertenece a la física cuántica que ha producido eso, pero todo eso, aún así, con todo eso en la mano, por muchas hipótesis que se lancen e ideas que tengamos novedosas, reproducirlo en laboratorio hasta ahora no ha sido posible. Por lo tanto, lo que no se puede medir, no se puede decir que se conozca. Toda ciencia se basa en la toma de medidas. Bien, las premisas fundamentales que yo tenía, las primeras eran de contenidos teóricos. Yo tenía que contar con todo lo que se había hecho antes que yo, evidentemente. Todas las aportaciones de los investigadores que me habían precedido, las actas de los congresos, todas las actas, la bibliografía, toda la que pude. Esas fueron las premisas iniciales para empezar ese trabajo en el año 2007. Estas son las de contenido teórico. Las de contenido, las de conocimiento. Las de contenidos teóricos, pues lógicamente me hacían falta una serie de contenidos teóricos, que una parte yo las tenía ya por mi formación, anatomía humana, geometría proyectiva, todo eso ya en parte lo tenía, por mi profesión, por ser artista, por ser escultor, por haber dado clases incluso de geometría descriptiva durante 6 años en la facultad, pero después me hacía falta también contar con antropología física, con una serie de cosas que me pudiesen permitir, lógicamente, que yo fuera capaz de identificar las manchas, esas manchas, identificarlas con huellas de accidentes morfológicos de un rostro, que eso lo podía hacer en base de mi formación artística, y a partir de ahí, tanto en el plano bidimensional como en su tridimensionalidad, intentar relacionarla con una cabeza humana. ¿Con qué cabeza humana? Con esta. Y esa ya la tenía yo hecha, de alguna manera, porque era el estudio que había hecho de la representación del hombre de la síndrome allá en el año 2001. Ese retrato, que no sé si vosotros conocéis, pero que yo lo he divulgado francamente en muchos sitios, y que, bueno, lo veremos en el museo después, ¿vale? Hay que partir de ese rostro que aún no tiene, presenta ningún tipo de deformación, ni ningún tipo de contusión, ni nada. Después, las siguientes premisas eran a nivel metodológico. Había que diseñar un procedimiento adecuado para asegurarnos el mayor rigor. Es decir, porque aquí lo fundamental en este tipo de trabajo es evitar el capricho. Y aquí el capricho se produce con una facilidad que ustedes no podéis ni hacer una idea. Cuando se pone uno a comparar manchas, pensando solamente en que las manchas se parecen, eso es el puro capricho. Eso es el puro azar. Porque manchas muy parecidas, o heridas muy parecidas, podían dejar manchas muy distintas. Entonces no podemos basarnos en eso. Me tenía que basar en la antropología física. ¿Por qué? Porque dentro del campo de acción de la ciencia forense, estos párrafos los voy a leer porque entiendo que esta letra allá al fondo de la sala probablemente os resulte compleja. No molestarse en leer, las voy a leer, ¿vale? Porque lo que me interesa es que veáis las imágenes cuando las imágenes tengan importancia. Ahora mismo vamos a ir ligero, ¿no? La antropología física dentro del campo de acción de la ciencia forense tienen como objetivo la identificación de personas vivas o muertas, analizando los rasgos somáticos faciales o corporales y los restos óseos. Entonces, por eso es importante, Los puntos craneométricos, cefalométricos, en eso no podemos entrar porque eso sería llevarnos 3 días hablando de una disciplina que se estudia, precisamente tenemos un especialista en antropología física que es nuestro director de equipo. Bien, no vamos a entrar en eso. Lo siguiente, basarnos en unos procedimientos que nos permitan el poder analizar
el parecido, las evidencias, las características que comparten estos dos lienzos. Y para eso, una de las mejores metodologías son las superposiciones fotográficas. La superposición fotográfica atribuida a un mismo individuo, cuando no existen restos materiales, es una técnica confiable que es muy útil para realizar exclusiones, fundamentalmente para exclusiones, pero que también pueden dar lugar a identificaciones positivas si se observan y se cotejan características únicas verificables mediante un número importante de puntos característicos, que son los que en un momento determinado pueden llegar a adquirir valor probativo. Eso ya después en las conclusiones veremos, y podemos poner el ejemplo de la dactiloscopia, es decir, se busca una serie de puntos característicos en una huella digital. No vamos a encontrar el 100% de los puntos característicos, pero encontraremos un porcentaje elevado. Probablemente pueda ser un 99,99 o probablemente pueda ser un poquito menos, pero en el momento que los sistemas judiciales que hay por ahí nos dicen a mí con 12 puntos me bastan o a mí con 8 puntos me basta, a este tío lo tengo yo identificado por este fragmento de huella y ese tío va a la cárcel. Vale, eso lo digo porque después va a ser interesante cuando lleguemos al final de la charla. Y sobre todo cuando después, desde el punto de vista de la matemática, nuestro amigo Pedro ponga el broche de oro a lo que es lo que estamos haciendo. Aquí veis, por ejemplo, este tipo de cosas. Bueno, pasamos enseguida a otras premisas. Estas son las nivel práctico. Es decir, yo puedo tener claramente el contenido teórico, puedo tener los antecedentes, puedo tener la metodología, pero como yo no tenga materiales, instrumentos, como yo no tenga capacidad práctica de poner esto en marcha, no voy a ninguna parte. Entonces, ¿qué necesito? Facsímiles de calidad contrastada, por supuesto. No tengo casi nunca, y tenemos mucha dificultad, de tener acceso a los objetos originales. Esto, la dificultad es inmensa. Que se lo digan a un restaurador, que le traigan un cuadro de Velázquez durante 5 días, se lo quiten y ya no se lo puedan devolver nunca más, y que ahora tenga que, con los análisis que hizo, decir lo que ha encontrado allí. Es un obstáculo inmenso. Si no puede volver al original. Entonces lo importante era eso, después tener las suficientes capacidades de práctica, por tener modelos del natural, tener las herramientas posibles para estudiar todos los recursos que van a permitir que tengamos un nivel práctico que consigamos con ello desarrollar actividad. Aquí veis, por ejemplo, eso era el sótano del estudio, ha sido así durante unos pocos de años, con facsímiles, transparencias, con esquemas, con todos los procedimientos habidos y por haber para analizar por separado y después juntos esos dos elementos que teníamos ahí que poner en contacto. El número de puntos de evidencia se iban sumando con el paso de los años, pero claro, las dudas también. ¿Qué objetivos fundamentales persigue esta investigación? Bueno, estamos hablando de la correlación entre la síndrome y el sudario. Poner de manifiesto, este es nuestro objetivo fundamental. No venimos a convencer, no venimos a demostrar, no vamos a demostrar absolutamente nada. Lo único que queremos hacer es poner de manifiesto si existe o no existe correlación entre la información procedente del sudario de Oviedo con la procedente de la síndrome de Turín. A todos los niveles. Bien. Lo siguiente, estudiar en el plano, sobre el plano, porque los lienzos los tengo ya sin lo que envolvieron, pero indudablemente lo envolvieron, por lo tanto tienen que ver con las 3 dimensiones, manifiestan propiedades del espacio puestas en el plano. Estudiar las propiedades de ambos lienzos manifiestan en el espacio. ¿En dónde? Sobre el plano. Las manifiestan en el espacio, pero las estudiamos sobre el plano. ¿Por qué? Porque no tenemos el cadáver. Bien. Lo siguiente, intentar responder a 2 preguntas. Ya veréis que de las 2 hay una que es quizá la que más de uno de vosotros deseéis que os demos. ¿La síndrome de Turín y el sudario de Oviedo envolvieron en algún momento la cabeza del mismo cadáver? Sí. La siguiente me va a costar más. ¿Son los lienzos sepulcrales de Jesús de Nazaret? No. Ni sí ni no. Pero la ausencia de la prueba no es la prueba de la ausencia. ¿Vale? Es decir, que para esto lo mejor es el respeto del silencio. Que cada uno, dentro de sí mismo, responda a esta pregunta, sobre todo después de ver la exposición de esta noche. Y vosotros, lo que decía Lucas, ¿quién decís que soy yo? Bien. Ya con esto hemos terminado esa parte introductoria. Ahora vamos a ir un poquito más rápido porque resulta que esta parte también es mucho más compleja. Pero yo quiero llegar a las aportaciones, porque vamos a ver, si nos vamos de aquí con lo mismo que sabíamos, hombre, yo en una clase mía no me gustaría que eso sucediera.
¿vale? Yo quiero que cada minuto aprendan. Bien, entonces, bueno, vamos a ir a lo que vamos a ir. A partir de ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el meollo del asunto. Y el meollo del asunto decía, ¿cómo se trabaja con el sudario de Oviedo? Aquí yo tengo uno pequeñito, como lo veis, con su agujerito, con sus pliegues, ¿eh? Hemos trabajado sobre esto, pero esto no es una tela, ¿eh? Esto sí que es un plano, cuidado, ¿eh? Entonces aquí las relaciones pueden ser cartesianas. Aquí las relaciones pueden ser cartesianas. En el espacio son convectivas. Son diferentes, pero son tan interesantes como las cartesianas. Porque 3 puntos que estén aquí en este plano van a seguir estando aquí, aunque yo esto lo lance al espacio y se convierta en una tela. Lógicamente, las distancias que hay entre ellos serán diferentes, pero cuando yo esto lo recupere y lo ponga otra vez en el plano, los puntos van a seguir estando ahí, no se me van a caer al suelo. ¿No? Entonces esa es la importancia que tiene lo que hacemos. Ver que esos puntos están a las mismas distancias, en los mismos lugares, en un lienzo y en otro. Lienzos que tienen historias diferentes, que han estado en sitios distintos y que esto no tendría por qué pasar. Que podría pasar por casualidad en 2 puntos, podría pasar por casualidad en 3 puntos, pero que pase en más de 16 puntos, en cerca de 20 y tantos puntos, y porque no hemos quedado parados en 2 partes nada más. Eso es lo complicado. ¿Cómo se trabaja con el sudario? Para empezar, con un buen facsímil. Aquí tenemos la fotografía de un escáner de la superficie RI que se hizo en el año 2007, muy en Oviedo. La cuadrícula de la superficie RI, la cuadrícula esa en eje de abscisa y ordenada de 2 centímetros cuadrados. El calco que me hizo mi amigo Felipe del sudario de Oviedo, que para mí es lo que tiene un valor increíble, incluso mejor que las fotografías, porque las fotografías a veces, la escala, pues bueno, pues bien, es un facsímil escala 1:1. Yo cuando lo he comprobado algunas veces con el calco de Felipe, me ha dicho una de dos, o Felipe ese día no tenía mucho pulso, que yo lo dudo muchísimo, o bueno, quiere decir que esta fotografía tiene unas aberraciones y tiene unas desviaciones provocadas por la óptica y no me cuadran. Bien. Una vez que teníamos ya los facsímiles, lo primero que hay que hacer es atribuirle, y esto ya me han antecedido personas importantes, entre ellos el doctor Ángel del Campo, francés, que localizó una serie de puntos, Acar, José Benítez Acar creo que fue también, en fin, todo lo que os he dicho antes. Es decir, yo no entro en esto sin ningún bagaje, entro con un equipaje lleno de datos, donde ya se han identificado una serie de rasgos y se han atribuido esa serie de rasgos, y yo después los he intentado verificar, los he intentado corregir, he intentado ampliarlo. Entonces, con el equipo trabajando, o sea que no es una cosa mía sola, que va, todo lo que yo hago enseguida pasa por el filtro de mi director y por el filtro de los demás del equipo que tienen algo que decir en el asunto. El caso es que lo primero es atribuir qué inclinación tiene, dónde está verdaderamente el eje de simetría del rostro, lo que se llama el plano medial, lo que nos dividiría la cara en 2 partes simétricas. Normalmente tenemos simetría bilateral, y digo normalmente porque no es geométrica, por eso se pueden reconstruir los hemirrostros, pueden reconstruir retratos distintos de la misma persona, ¿vale? Pero bueno, tenemos los datos suficientes para saber que la inclinación era esta. A partir de ahí podemos trazar los planos siguientes, que son los perpendiculares, los transversales, y esos planos, tanto los que son en el sentido vertical como los que son en el sentido horizontal, ellos contienen los puntos cefalométricos o craniométricos, que es una planimetría que se hace en el espacio de una cabeza humana, que tiene una relación directa con ciertos accidentes topográficos que sabemos que no cambian de sitio, porque son elementos de la topografía del cráneo que están donde tienen que estar. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, también podemos estudiar la dirección de la gravedad que afecta a esas manchas, que sabemos que hay una parte de esas manchas que se producen según la mancha y el ángulo que se pueda trazar ahí, como la bisectriz de la mancha, nos dice que la dirección de la gravedad en el caso de la síndrome fue cambiante porque estaba vivo, en parte cuando tuvo sangrado vital, y en el caso del sudario ya hay 2 posiciones, una que lo sitúa en posición vertical y la sangre es afectada por la vertical según una dirección determinada, y después hay otra que parece ser que ya el cadáver abandona la posición vertical y se encuentra en decúbito prono lateral derecho. Bien, esa es la dirección de hipótesis de dirección de la gravedad. Inclinación del plano medial del eje de simetría del rostro, lo tenemos ahí, y la dirección de la gravedad
es un proceso que está en estudio y la inclinación del rostro está en 15 grados. Vamos a ver, digo que la dirección de la gravedad está en estudio porque en el sudario de Oviedo no tenemos hilos de sangre, no tenemos trayectoria única, tenemos unas manchas que se comportan evidentemente en función de la topografía, se mueven por la topografía del rostro, donde hay depresiones, lógicamente, donde hay salientes no, donde hay depresiones sí, pero influida por la gravedad, nunca influida por otra cosa. Por un lado topografía y por otro lado gravedad. Entonces, claro, eso nos puede decir, nos puede intuir qué dirección tendría la gravedad en ese momento en el que está manando ese líquido que sale por las fosas nasales, por la nariz, etcétera, etcétera, que ha sido bien descrito por Alfonso esta mañana. Pero eso para mí no es un tema importante. Si aquí hubiera hilos de sangre, tendríamos una trayectoria para medir la dirección de la gravedad en cada caso, pero no la tenemos. Bien, en base a esto, situar los puntos cefalométricos. Se llaman cefalométricos cuando se hablan de cabeza no esqueletizada, craneométrico cuando nos referimos a cráneo. Aquí suponemos que lo que tenemos no es una cabeza esqueletizada, sino que tiene pelo, barba, bigote, melena, etcétera, etcétera, etcétera. Todas sus características completas. Como el hombre de la síndrome, exactamente igual. Partimos de que puede ser el mismo. Entonces, una vez que tenemos el eje medial, se sitúan primero los puntos que son impares. En ese sentido, se pueden situar en el sudario de Oviedo perfectamente una vez que hemos establecido esos puntos de referencia gracias precisamente al trabajo de los que nos han precedido. A partir de que tenemos ya situados los puntos esos fundamentales, también podemos trazar las líneas transversales para situar los puntos impares. Y eso se hace con reglas y medidas. Hay distancias. Sabemos que la oreja de una persona se sitúa a una distancia determinada de los puntos cefalométricos que están en el rostro. Y esa distancia se puede medir perfectamente. Yo para el congreso, el segundo congreso, utilicé de modelo a mis alumnos de tercero de procedimiento de Bellas Artes. Elegí entre los dos grupos, tenía 50 modelos. Y a esos 50 modelos, preferentemente de varones, le tomé medidas con las cintas antropométricas que yo tracé para el caso de los puntos que fueran en el eje sagital o vertical y los que fueran de los planos horizontales. Y bueno, y con eso pues estuve tomando medidas y eso me sirvió para, por ejemplo, al sudario de Oviedo situarle las orejas, como veis, es el riñón, que fue el punto que localizó el punto rígido, donde mi nariz no se mueve, la punta de la nariz sí, pero el punto este no. Eso nos lo ha explicado muy bien Alfonso esta mañana. Y al mismo tiempo, pues bueno, sabemos que la oreja derecha fue localizada por Guillermo Heras Moreno y Margarita Ordey en una de las manchas de la cara RD del sudario. Esa mancha estuvo en contacto con la oreja derecha y parece ser que entró por ahí la sangre y eso me sirvió a mí para determinar la posición de las orejas. Con lo cual estamos completando la información que no tiene el sudario de Oviedo. La tiene, porque el sudario de Oviedo tiene la información, la tiene así. Envolvió la cabeza así, ¿vale? Como un cilindro. La sábana santa lo hizo así, como si la cabeza fuera la botella. Entonces yo tengo una cinta métrica que mide esto y otra cinta métrica que mide esto. Si yo consigo cerrar las dos cintas métricas, ya puedo tener el perímetro completo de esa cabeza y puedo tener cerrado todo el estuche que me sitúa los puntos anatómicos. Y eso es fundamental. Aquí los veis, la línea horizontal de Frankfurt. Esto se utiliza en la antropología física desde hace ya mucho tiempo. La inclinación medial del rostro, en los puntos determinados. El punto inión es el centro de la nuca. Ese punto está relacionado lógicamente con el eje que nos cortaría la cabeza por la mitad. ¿Comprende? Ahí estaría. Tendríamos ese punto que es un punto de referencia muy importante. Claro, el sudario de Oviedo, ¿dónde tiene el centro de la nuca? Pues mire usted, al parecer siempre se tuvo en cuenta que podía estar en el centro de las manchas puntiformes, pero eso no es así. Porque si lo ponemos ahí, no tenemos una cabeza de 20 centímetros de semiperímetro a 25, eso es imposible. Tendríamos una cabeza de un adulto de unos 50, no esqueletizada, imposible. Bien, todo esto eran reflexiones que eran fundamentales para poder trabajar y poder situar las cosas en el sudario. Con la síndrome, exactamente igual. Pero con la síndrome además teníamos un detalle. La síndrome adorna todas esas manchas que llegan por contacto, tú ves que en el sudario llegan por contacto, en la síndrome llegan además con una información añadida que no es esperable que estuviera, pero que está, que es la imagen. Entonces la imagen en la síndrome nos ayuda muchísimo, pero igual que con el sudario había que contar con buen material facsímil
y con buena fotografía, sobre todo las fotografías especiales del rostro. Ahí tenéis las que obtuvo Tamburelli a través de las fotografías del VP8 de Jackson, porque misteriosamente la imagen sindónica ofrece como una especie de información de su tridimensionalidad. Es decir, tiene codificada información tridimensional, aparte de comportarse como un negativo óptico. Muy bien. Pero es que resulta que esa información tridimensional se mantiene en todos los facsímiles, misteriosamente. Se mantiene en todo, en los malos, en los buenos, en todo. Mejor en los buenos que en los malos. Lógicamente, y eso incluso a mí me ha permitido, como veis en esas imágenes, que os señalo aquí, tener fotografías en 3 dimensiones del rostro. Y eso lo hace un programa, eso no está forzado de ninguna manera, simplemente con una fotografía. Esa información es fundamental. Contar con el reverso y el anverso es fundamental, pero pasa que el anverso contamos desde hace poco tiempo. Pero en definitiva, nosotros hemos estudiado las manchas de sangre que están en contacto con los puntos maculantes. Esas se encuentran más en la parte interna de los tejidos, más que en la parte externa, que es por donde sale la sangre. Bien. En la síndrome además es muy fácil situar el eje medial del rostro, porque tenemos imagen, entonces hacer esto en la sábana santa es muy fácil. Situar los puntos cefalométricos en la línea vertical, facilísimo. Podemos medir y podemos situar todos los puntos impares, desde los que están en la cara hasta los que están en la nuca, todos. Y se pueden medir perfectamente y comprobarlos con modelos del natural. Y a partir de ahí, pues vemos que podemos colocarlos todos los puntos. Incluso cuando hacemos eso, podemos hacer una cosa que en la síndrome es imposible. Gracias al sudario de Oviedo, gracias a situar los puntos cefalométricos, podemos colocarle a la sábana santa las orejas, porque las tiene en donde son previsibles que estén, lógicamente. Por lo que quiera que sea, no tenemos información lateral del cuerpo del hombre de la síndrome ni de su cabeza, pero sin embargo tenemos esta información. El ilión está situado por ahí, ya tenemos los puntos pares, tenemos los puntos impares, podemos completar la formación anatómica lateral de la cabeza, porque en el sudario de Oviedo la tenemos, y ahora aquí ya pues tenemos también la información lateral en la síndrome. Ya estamos preparando el campo para poder hacer el contraste entre ambas telas. Se trazan ya a partir de ahí las primeras superposiciones entre transparencia y fotografía. Ahí estamos superponiendo transparencias del sudario con transparencias de la síndrome. Ahí veis la parte de la nuca, cómo las cosas se van disponiendo según los ejes anatómicos, no según las manchas. Yo primero pongo los ejes anatómicos y después compruebo qué ha pasado con las manchas. Eso es lo que hay que hacer, no al revés. Y a partir de ahí llegan los primeros resultados. Aquí veis los primeros resultados del año 2008, que esto ha cambiado a partir del año 22. Ha cambiado un poquito, pero muy poquito. Bien. Ahora, ya una vez que hacemos esto, pues hemos encontrado que hay una serie de cosas que coinciden perfectamente, pero como antes he dicho, una misma herida puede originar en 2 lienzos distintos manchas de sangre muy diferentes. Luego, las coincidencias nunca se deben de basar en la forma de las manchas, sino en que su posición es relativa en el plano y en las distancias que las separan. A partir de ahí empezamos con las superposiciones ya que van más en serio, porque ya no se coge transparencia y fotografía, sino ahora fotografías directas, de uno y de otro. Y para eso hay que hacer una serie de operaciones para la correcta superposición. La primera, hay que ajustar la escala correcta de superposición entre los 2 lienzos, para que se puedan, lógicamente, comparar a la misma escala. La siguiente cuestión, ajustar la posición relativa de la fotografía. ¿Para qué? Para poder cruzar la información de una manera correcta. Por ejemplo, en la síndrome sabemos que es así, pero en el sudario podría ser así, podría ser así o podría ser así. ¿De qué manera es? Pues de la manera que es, de la que hemos estudiado antes, consiguiendo el eje de inclinación a través de la situación de los puntos cefalométricos. Se puede medir la inclinación de ese eje, pero aquí no importa, porque lo que importa es la línea, porque son las líneas que después vamos a hacer que se superpongan. A partir de ahí, como veis, tenemos la línea de situación vertical, aquí tenemos la referencia para la escala, aquí tenemos la referencia para la escala, aumentamos el tamaño de la foto hasta que los círculos estos se superpongan perfectamente. A partir de ahí desplazamos el sudario, lo movemos para que esta línea que aquí es oblicua coincida con esta otra. Ya tenemos riñón y tenemos ya esa línea de referencia. A partir de ahí ya podemos ver cómo se ajustarían estos temas.
Aquí tenemos la zona occipital, el opistocranium, con el punto más prominente de la línea medial occipital, que es el ilion, y después tenemos aquí el riñón, extremo del hueso nasal, 15 grados de inclinación del rostro. Conclusiones provisionales. Esto en parte habéis visto esta mañana algo de esto ya. Entonces, como veis, son una serie de elementos que vamos combinando o que vamos comparando, que están a la derecha y a la izquierda. Por un lado tenemos la síndone, por otro lado tenemos el sudario, y vamos viendo que vamos encontrando una perfecta confluencia, una perfecta correlación entre lo que vemos en un sitio y lo que vemos en otro. Donde se supone que hay un edema en uno, hay un edema en otro. Donde se supone que hay una inflamación en uno, hay una inflamación en otro. Donde parece que falta pelo en uno, falta pelo en otro. Donde la nariz parece torcida en uno, está torcida en otro. Toda la morfología, incluso ensayando dibujos, claro que todo esto, claro, es gracias a los instrumentos del artista. Por eso aquí se habla también un poco de arte. Claro, yo intenté dibujar sobre un facsímil del sudario en transparente, dibujar un rostro. Claro, el rostro sale horrible, porque el rostro humano no es desarrollable, igual que una esfera no lo es. Porque si se desarrolla tenemos que aplastarlo, tenemos que deformarlo y tenemos que prácticamente destruir toda la armonía de un rostro. Nuestro rostro no permite el desarrollo. Pero sin embargo se podría atribuir un desarrollo en función de las manchas que tenemos. A partir de ahí se puede hacer una superposición buscando la topografía. Las topografías coinciden perfectamente. Donde una sangre parece que no se desplaza porque hay un bollo. Curiosamente. Y a partir de ahí, eso lo hacemos también con la nuca. Eso está en fase de revisión. No voy a poner las transparencias que se están haciendo ahora porque no se han terminado todavía. Y aquí vais a ver ahora una superposición que es la que hacíamos anterior al año 22. Vais a ir viendo paso a paso cómo sobre la síndone se superpone el sudario con la correcta posición. Pero aquí hay una cosa que os voy a llamar la atención inmediatamente. Fijaros aquí lo que pasa. ¿Habéis visto que aquí hay un desplazamiento entre el agujerito del sudario y la mancha de sangre? Porque aquí no sabíamos que donde aquí hay un agujero en el sudario hubo una mancha de sangre. Y eso lo sabemos a partir del 3 de junio del año 22. Y a partir de ahí se puede hacer ahora, esto ahora se desplaza y esto ahora es cuando ya tenemos aquí la llave. Se puede decir que tenemos lo que nos faltaba para que eso fuera perfecto. ¿Habéis visto cómo no? Muchas cosas sí, pero otras no. Como puede ser normal, Vamos a ver. Porque vamos, una tela se mueve y una tela se arruga, Cuidado. No penséis que estamos hablando aquí de un mapa topográfico resuelto en un plano rígido que no se deforma y que no tiene deformaciones superficiales. Claro que las tiene, ¿no? Ya nos vamos de aquí y nos metemos ahora en esto. A partir del 3 de junio, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa lo siguiente. Tenemos planificado un viaje a Oviedo. Se va a hacer un control aparte de asistir a la entrega del facsímil de la síndone, que ya nos comentaba Alfonso esta mañana, al arzobispo de Turín, de Oviedo, y al mismo tiempo, pues bueno, pues da una conferencia que me tocaba una tarde del día 3, que era el día, creo que fue el 3 cuando llegamos, es decir, el 3 o el 4, el caso una conferencia que se dio allí, organizada por el Ayuntamiento de Oviedo, sobre la correlación síndone-sudario. Bueno, pues antes de todo eso, resulta que aquí tenemos este agujerito. Sabíamos que ese agujerito existía, sin problema. Pero resulta que a mí, antes de ir a Oviedo, como voy a dar una conferencia, se me ocurre repasar todo lo que tengo del sudario. Y claro, lo primero que hago es repasar el escáner, porque mejor que eso no tengo nada. Porque es como tener el sudario delante. Puedo ampliar y ver las manchitas, los detalles, los relieves, las fibras, puedo verlo todo, como si tuviera una lupa encima del sudario de verdad. Y me pongo a mirar y veo unas manchas ahí en uno de los bordes y digo, oye, y le hago una foto a esto y se la mando a Alfonso inmediatamente. Alfonso, ¿qué ves aquí? Vale, pero aquí parece que esto podría ser sangre. Bueno, Felipe también está enterado del asunto y precisamente cuando viajamos a Oviedo, pues Felipe tiene la posibilidad de comprobarlo. ¿Cómo lo hacen? Pues fijaros, esta fotografía ampliada, ¿habéis visto estas manchitas? ¡Qué barbaridad! Si esto es sangre, mira que si se perdió una mancha de sangre, que además es clave. Bueno. Felipe Montero estudia la zona con microscopio, saca estas fotografías
Y aquí vemos algo que puede ser perfectamente una acumulación de sangre, perfectamente marcada. ¿Hace falta analítica? Hombre, pues sí, si se hace una analítica de aquello, evidentemente mucho mejor. Pero hay otra cosa que se puede hacer, que es comprobar si esa sangre está en otras partes del tejido. Porque si está en otras partes del tejido, porque se puso doble, entonces ya está certificando que evidentemente allí hubo una mancha de sangre que se perdió. Aquí veis cómo esto era lo que hacíamos antes de conocer esto. Esto es una coincidencia muy gorda, ¿no es verdad? Si ahí verdaderamente hubo una mancha de sangre, está exactamente a la distancia que tiene que estar del éxilon y a la distancia que tiene que estar del borde de la ceja, te da prácticamente la escotadura nasal, te está dando una marca perfecta, te está dando forma incluso. ¿Habéis visto que tiene una forma ovalada, con dominante vertical? Bueno, vamos a comprobar. Llegamos del viaje de Oviedo con unas ganas terribles de buscar la mancha. Guillermo se puso a buscarla también como yo, después todo esto compartido con el equipo, evidentemente, y empezamos a trazar, venga, el eje de simetría de las manchas. Aquí está el agujerito. ¿Qué pasaría en la cara RD? Pues la cara RD tendría que estar también. Está. En la cara RD está. Bueno, pues vamos a buscarlo ahora por la otra parte, el anverso del sudario, que sabéis que como somos muy bizantinos en el equipo, le ponemos ahí AD, anverso del sudario, izquierda, derecha, anverso del sudario, pero bueno, vale. Vamos a ver si aquí está, el agujerito, el simétrico, está. Entonces hubo una mancha ahí, no hay duda. Vamos a ver seguir trabajando con fotografías especiales, ultravioleta. ¿Está? El ultravioleta está. Fotografía de luz transmitida. Está. ¿Qué quiere decir? Esa sangre pasa de esta manera, contacto directo en la superficie RI, filtrado a la superficie AD, contacto a la superficie AI y filtrado a la superficie RD. Se produce en el primer momento en que la tela se le coloca al cadáver en la primera posición doble sobre el rostro. Doble. Primera posición. Sangre de la frente del cadáver bastante fresca porque ha pasado poco tiempo, no es la segunda posición del sudario. Y esto lo podemos situar con el eje, con la localización cartesiana, la podemos situar en la sisa 11, la ordenada L. Aquí tenemos la manchita de sangre perdida. Y amigos míos, esto me permite hacer esto que estoy haciendo ahí. Como veis, tengo el sudario en tela plegado sobre el rostro de la síndone y lo que veis debajo del agujerito no es un rotulador mío, es la mancha de sangre del lado izquierdo de la frente de la síndone. Exactamente así. Y la inclinación del sudario, bueno, las arrugas, con todo ese tipo de cosas, todo eso está ahí también, pero ahí está. Y ahora podemos hacer este tipo de superposiciones. En el 3D, fijaros, en el 3D es que me da también los relieves de... Vamos, es que es increíble. Los relieves del rostro coinciden los relieves, el pómulo derecho inflamado a tope, el pómulo derecho inflamado a tope, el mentón inflamado, el mentón inflamado. Y esto es una simple fotografía de un facsímil hecho en Turín, además impreso en lino y con una calidad extraordinaria, que fue parte de lo que se le entregó al arzobispo de Oviedo. Pasa que se le entregó toda la sábana completa, el reverso, por supuesto. El estado actual. Tenemos que revisar, señores, toda esta parte de aquí, relacionada con la zona del rostro, y con la zona del rostro, ¿sabéis qué? Elegimos la frente. ¿Por qué? Luego lo explicaré un poquito más adelante. ¿Por qué se elige la frente? Porque tiene una geometría muy simple, porque no tiene pelo. Vamos a ver, es que estudié una parte que tiene pelo, el mentón con la barba, con el bigote, el pelo se mueve, ¿eh? Todos nos levantamos por las mañanas despelucados, seguro, ¿no es verdad? Entonces, lo que no suele pasar es que las orejas se nos cambien de sitio. Eso es una cosa que hasta ahora a mí no me ha sucedido jamás. Siempre por la mañana las tengo donde creo que las tengo que tener. Entonces, bueno, la nuca, pues bien, también es una parte convesa, tiene una convesidad, no tiene accidentes topográficos llamativos, y también se puede decir que es bastante estable, pero también se mueve porque tiene pelo, y las heridas están, lógicamente, con la cama de pelo por encima, lo que son las lesiones, ¿no? Pero bueno, lo primero es la cara. Venga, vamos a hacerlo a la frente, y la frente el rostro. Y ahora cogemos y ahí veis toda una serie de cuestiones. Lo primero es intentar
buscar grupos de manchas características, grupos de manchas singulares, características. Y estos grupos de manchas los estáis viendo arriba y los estáis viendo abajo con las ampliaciones. Y fijaros, esos grupos de manchas coinciden perfectamente en uno y en otro, sin puntualizar todavía puntos, porque los puntos vienen para que después mi amigo Pedro trabaje. Pero esto es empezar a poner ahora, ya estamos como enfocando el problema, pero ahora ¿queréis que lo enfoquemos más? Venga, vamos a enfocarlos más. Ponemos marcadores. Entonces los marcadores es como la ley del punto gordo. El marcador tiene mucha dimensión, pero ya me está especificando lugares claves. Y ahora voy a intentar superponer los marcadores fotográficamente. Y cuando eso se hace, los marcadores están donde tienen que estar en ambas telas. Tienen que estar donde tienen que estar. A partir de ahí, mi amigo Pedro convierte eso en nubes de puntos, de elementos finitos, y a partir de ahí es cuando ya se puede hacer el análisis matemático, que sí que es demostrativo, porque sí que cuantifica lo que nosotros estamos observando. Eso lo cuantifica y la matemática demuestra. Bien, ¿por qué se elige la frente? Por una sencilla razón, por la convexidad. Y fijaros, si yo sitúo toda una serie de puntos en la frente, se ven muy poco afectados por la distorsión que se produce cuando esto después pasa al plano. Sin embargo, si eligiéramos el pómulo, el mentón, la punta de la nariz que se mueve, pues no, ahí no podríamos trabajar con nada. Hemos terminado con la frente. La nuca, más complicado. En la nuca tiene un pelo, tiene la coleta, que si tiene, bueno, vale, todo lo que queráis. Pero hay unas manchas que se parecen una barbaridad. Yo muchas veces pienso por qué Ricci, cuando fue en el año 65 a Oviedo, viendo solamente una parte que no entendió que veía, que se equivocó incluso, pero dijo 23,4 y ¡uy! Pero si no tenía que haber hecho eso, nada más tenía que haberle dado la vuelta y ver las nucas. Pero si yo tengo punto puntiforme en la nuca y tengo punto puntiforme aquí, eso ya me está situando a esas dos telas con el mismo cadáver, porque difícilmente voy a encontrar puntos puntiformes tan parecidos. Porque la cara, yo creo que en el sudario no entendió nada. De la cara del sudario no entendió nada. Él midió allí lo que le pareció, 23,4 y ¡uy! ¿Vale? Yo cuando vi el sudario por primera vez, lo que más me llamó la atención fue la nuca. Fijaros qué curioso, nada de la cara, porque yo cara no tengo. Pero en la nuca sí que tengo esas manchas puntiformes y tengo esa geometría de convexidad y tengo esa coleta que también la tengo en la síndone. Hombre, ¿qué más quiero? Después podré medir, podré demostrar con matemáticas, podré hacer lo que quiera, pero yo estoy encontrando nubes de puntos que son iguales, en lienzos que no tienen la misma historia, que están en lugares diferentes. La revisión crítica de la nuca, lo primero que pasaba era por el tema de situar el punto inión. Vamos, aquí hay un tema que hay que significarlo siempre bien. En la nuca hay pelo, no pasa como en la nariz. En la nariz podemos situar el riñón, el nación. Pero en la nuca, si buscamos el inión, puede ser que lo encontremos. Tiene que estar donde tiene que estar anatómicamente, pero puede ser que no tenga nada que ver con las manchas de sangre con respecto a la síndone. ¿Por qué? Porque se puede desplazar. Porque de hecho cuando le fijan el sudario a la cabeza, se lo fijan al pelo. Y cuando tiran de él hacia la izquierda, arrastran. Y veréis que queda además huella. En el sudario queda huella del arrastre. Y se puede medir que se desplaza entre 4 y 3 centímetros a la izquierda. Están buscando la confluencia sobre el rostro. Mientras que están desde atrás, desde adelante están tirando. Bien, el caso es que en la síndone, ahí tenemos el punto inión, está situado aquí, y al principio nos parecía que tenía que estar situado en las mismas manchas, porque estas manchas con estas, puñeta, esto parece que son de la misma etiología. Es decir, parece que manchas que tienen el mismo origen maculante, pero eso no tiene nada que ver con su posición después anatómica, porque se puede desplazar la tela. La herida no, pero la tela sí. Y sobre pelo más, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo que con Alfonso decía, bueno, Alfonso, ¿tú qué crees? ¿Que en el sudario de Oviedo tiene que estar el inión aquí? Porque a mí me sale que tiene que estar más lejos, porque si no, el perímetro o semiperímetro que yo tengo es muy pequeño, y me sale una cabeza de 28, eso no puede ser, ¿no? Y Alfonso, muy sabiamente, me dice, no, Juan, vamos a ver, porque aquí tienes que tener en cuenta que el diámetro el perímetro de esta cabeza es una cabeza no esqueletizada, que tiene pelo, que tiene edemas, que tiene chichones. Como no te salga entre 60 y 58, no hay nada que hacer. Efectivamente. Entonces aquí hay que atribuirle al inión una posición en un área amplia. No se puede determinar si es aquí, más para arriba, más para abajo. ¿Vale?
Hemos quedado manteniéndolo ahí, pero a mí eso no me importa, porque lo que me importa es lo mismo de antes. Vamos a coger grupos de manchas características y cogemos los grupos de manchas que estáis viendo aquí. Yo aquí incluso le he puesto numeración, pero estos no son marcadores. Los marcadores vinieron después y después de los marcadores vinieron los elementos finitos, los puntos, que son ya nubes de puntos de elementos finitos, que eso ya es lo que le corresponde a Pedro, y eso es lo que él ha situado, y eso es lo que él ha comparado, y eso es lo que él ha estudiado. Entonces ahora le toca el turno a Pedro. Pero antes me vas a dejar que termine, porque son 2 o 3 cosas las que voy a decir nada más. Muy pocas, pero muy pocas que son importantes. Las siguientes son: ¿hemos terminado la investigación? No, padre. ¿Vamos a terminarla? Tampoco, nunca. Habrá que seguirla. Tenemos que buscar quién la siga. A ver, voluntarios. Voluntarios a dar su tiempo, su dinero, todo. Por esto que además te quita prestigio. No te da, te lo quita. Porque siempre la relación de esto con la iglesia y con las reliquias es una cosa que no podemos dejar que la gente olvide. Pero bueno, tenemos cosas de las que hablar, por supuesto que sí. Por ejemplo, en el sudario hemos encontrado duplicidad de manchas. Aquí tenéis, por ejemplo, esta mancha que vemos ahí en el sudario, antes estuvo aquí. Es decir, tiene un primer contacto aquí y después otro contacto ahí. El agujerito tiene una posición, primero ahí, la mancha de sangre, después ahí y después se queda en el agujerito. ¿Qué está pasando? Que están tanteando, el sudario se está moviendo de la izquierda hacia la derecha, sobre un rostro ensangrentado. Entonces lo que no podemos encontrar son 3 manchas quietas en el mismo sitio, porque entonces habría sido llegar y pegar, y eso no podía pasar, porque alguien tenía que estar sujetando esa tela y entonces tenía que haber desplazamiento, muy lógico. Ese desplazamiento coincide en distancia con el mismo que hay en la nuca, curiosamente. Y después tenemos esto, fijaros, el éxilon del sudario y el asíndone. Aquí tenéis el perfil del éxilon en el sudario y la gota. Hombre, esto ya es un poco el colmo, ¿no es verdad? Es que tiene todo el contorno. Es que parece que ese coágulo que había ahí, con forma de tren invertido, actuó de dique de contención para que la sangre que hay por la frente no terminara desplazándose completamente, sino que se quedara parada ahí, de la derecha hacia la izquierda, y no pasó hacia la izquierda, porque de alguna manera el éxilon es como si hubiera actuado de barrera. Eso lo decía Delfín Villalain. Yo me quedé con la copla inmediatamente y lo dije, pues muy lógico. Si esta sangre se engrosó, este coágulo, por las arrugas de los pliegues frontales, que además ese éxilon tiene esa forma, porque nos habla de vida y de dolor. El éxilon nos habla de vida y de dolor. Contracciones violentas del músculo frontal por el dolor tremendo que tenía que sentir el crucificado cada vez que tenía que tomar una bocanada de aire, tensando los nervios sobre los clavos que le atravesaban las muñecas y los que le atravesaban los pies. Aquí tenéis cómo se repite en el sudario de Oviedo. La gotita del éxilon está en 3 puntos. Hay 3 posiciones. En el sudario hay 3 posiciones, porque hay más movimiento en el sudario que en la síndone. Hay que recordar que cuando se cubre con la síndone, el cadáver está completamente quieto. Los se depositan en la parte inferior de la tela, con lo cual ya toda la tela queda bajo el peso del cuerpo, y ahora la parte de adelante simplemente la pliega, y ahora como cuando estamos haciendo una cama, hacemos a lo mejor un poquito así, y la dejamos, y ahí se quedó. Eso de cinta, de envoltorio y de nada de eso, eso no existe, aunque esa fue una cosa que defendía, porque me parecía que esa hipótesis de Jackson durante un tiempo podía tener cierto realismo, pero la verdad es que entonces la información que nos habría llegado en la sábana era otra. Las duplicidades son reveladoras de desplazamientos y movimientos, y esto nos habla de un naturalismo bárbaro, un naturalismo impresionante. Y ahora fijaros, las duplicidades en la síndone nos habla de que la sábana santa, cuando se la están colocando, no solamente se hacen desplazamientos laterales, que se hacen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque si se supone que el sepulcro era del tipo que nosotros hemos reproducido en Cabra, y del tipo de los que vemos en las reproducciones que se hacen a través de la información de Florentino Díaz sobre el sudario, tenemos que la bancada sobre la que se sitúa el cuerpo, detrás tiene un muro. O sea que el cadáver no se puede situar desde la izquierda,
Se tiene que situar desde la derecha y ahora la sábana se la ponen de derecha a izquierda. Por lo tanto, los desplazamientos que vemos en la síndone de manchas duplicadas es de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Y encima de arriba a abajo. De arriba a abajo, están tensando. Y fijaros, ahí están las duplicidades. Perfectamente, todas coinciden. Esta de aquí impresionante, la ha medido Pedro. El ángulo que hace esto, finalmente la tela queda quieta encima pero aquí la tienes primero. Primer contacto. Segundo contacto y queda. A partir de ahí filtra, porque queda. Aquí lo tenéis, primero ahí, después ahí. Aquí, aquí y después aquí y aquí. Aquí y después aquí. Aquí y después aquí. Esto hay que seguir estudiándolo, evidentemente. Y hacer fotografías buenas. El sudario de Oviedo, fijaros lo que hay ahí, un rastro. Esto es un restregón. Esto es un restregón en mi tierra. Ese restregón equivale a que esa mancha se duplica porque cuando se le pone, ahora se desplaza. Ahí es cuando se produce que el inión ya no nos coincide con la síndone. Sí, señor, como es muy lógico, porque están tanteando. Esto no puede llegar y pegar. No están poniendo un sello en un sobre. Desplazamiento a la izquierda. Y otra cosa, curiosísima. La sábana santa tiene manchas que no sabemos de qué son. Ahí están. ¿Veis esos cercos, esa especie de manchas claras? Bueno, ahí la tenemos en negativo. ¿Eso qué es lo que es? Claro, yo se lo mandé a Alfonso y Alfonso me dice, será otro tipo de fluidos, pero no son los fluidos que caben esperar, pero pueden ser otros tipos de fluidos, que puede haberlos, puede haber vómitos, puede haber muchas cosas. Bien, el caso es que ahí hay una información. Oye, pero qué barbaridad, pero qué información tiene esto. ¿Por qué la tiene? Y ahora esto suena un poco a copla, las 4 esquinas. Pero es que el sudario tiene 4 esquinas, de las cuales han estudiado siempre la de Ricci, porque bueno, fue el que le dio el giro copernicano a esto. Claro, la de Ricci es la que tenemos aquí, que es una mancha claramente cadavérica, no tiene cerco de coagulación alguno. Esta la ha identificado perfectamente Alfonso, ha visto los coágulos de fibrina, ha visto todas las características que puede tener una mancha que nosotros hemos asociado con las salidas de la punta de la lanza, cosa que también es impresionante. Pero que hay otra esquina, claro, que es la siguiente, la que le das la vuelta. Se comporta como esta, porque es la misma, evidentemente. Pero es que tenemos esta otra esquina. Y aquí en esta esquina hay una serie de manchitas, hay muchas punteaduras, y yo me pregunto, ¿estas manchitas de dónde vienen? ¿Dónde cayeron cuando se cubrió el cadáver? En la primera posición, no tanto, pero en la segunda, ¿dónde cayó? Yo he hecho pruebas con las telas del sudario y me coinciden muy cerca de la mancha en alas de mariposa. Pero claro, ¿ahí terminaba la tela en la época en la que se usó? No, porque a esta tela le falta tela por todos lados. Que es lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos mi amigo Felipe y yo. Midiendo, ya en su libro, él tiene la hipótesis de que el sudario podía medir, o tenía que haber medido, tenía que tener sus medidas en relación con el codo judío. La sábana santa mide 8 por 2 codos, 8 por 2 codos. El sudario era 1 por 2. Eso significa 110 por 55. Señores, ¿dónde nos hace falta tela? ¿En el lado derecho o en el izquierdo? No hace falta en el lado del nudo. Y todo lo habéis comprobado cuando hemos querido anudar con el sudario que tenemos la cabeza de alguien. El trabajo que nos cuesta hacerlo. Porque nos falta tela en la parte de la izquierda del cadáver, no en la parte de la derecha del cadáver. Porque ahí habríamos tenido un obstáculo y habríamos tapado la oreja. Y la oreja deja una mancha en la segunda posición, no puede estar cubierta. Bueno, mancha de Ricci, relación con la lanzada, ahí la tenéis. El sudario cubre, y ya lo dijo Alfonso esta mañana, no solamente la cabeza, sino parte del torso. Puede haber manchas de sangre, y de hecho las hay, que tienen que ver con la flagelación, porque son de origen vital. Y al mismo tiempo hay una mancha ahí en el sudario que tiene origen cadavérico. Claro, si nosotros pensamos que hace una mancha de origen cadavérico en la espalda del hombre del sudario, pues tenemos que pensar inmediatamente, a ver si, lógicamente, si es Jesús de Nazaret, si es el hombre de la síndone, tiene una perforación en el costado. Si esa perforación es una lanzada, ¿por qué no salir la puntita de la lanzada por detrás? Bueno, pues puede ser. Vamos a buscar en la síndone manchas candidatas. Buscamos manchas candidatas en imágenes digitales de alta resolución, no en los facímiles, porque ahí no vemos nada. Tienen que ser imágenes digitales de alta resolución. Y ahí encontramos una mancha candidata que es esta, que como veis no tiene unas características que la asociemos a las manchas del flagrum, es decir, a los taxilos. Los taxilos tienen unas características muy claras. Parece que tiene además debajo como una especie de
de algo como si fuera un fluido que le hace como un cerco debajo. Bueno, esto ya puede ser otro tipo de fluido. A ver si esa mancha va a tener características cadavéricas. Tenemos en su negativo, y ahora tenemos otra candidata que es esta, que fijaros que tiene hasta un labio como si tuviera la misma proyección de la lanzada del costado de la síndone, y encima tiene un cerco como de suero, como de líquido ceroso, parecido al que tiene la síndone y parecido a la mancha de Ricci. Pero hay 3 manchas candidatas. Claro, esto yo no lo tendría que contar, esto lo tendría que contar Alfonso. Él lo ha contado perfectamente. Puede ser que haya 3 puntos de salida. A ver, porque puede entrar una vez y hacer dentro de la misma, puede hacer varios movimientos. ¿Por qué? Porque estas manchas están en 3 sitios distintos. Unas de ellas se desplazan a la derecha y otras se desplazan a la izquierda. Entonces, bien, esto es lo que es. Ahora, ¿esto tiene que ver con esto? Sí, y con eso. Con esto podríamos decir que tenemos otra evidencia más de que la sábana santa de Turín y el sudario de Oviedo, como veis, no estamos ya hablando de la cabeza, estamos hablando del cuerpo, y eso es muy importante. Y las medidas del sudario, pues aquí tenéis, según la hipótesis que estamos trabajando en ella, el tema del codo judío, el tema del 2x1 y el tema también de lo que Felipe ha estudiado en el sudario muy bien, que en su libro tiene claramente especificado. En la manera de tejer parece que hay 2 manos tejiendo que cruzan trama y urdimbre en una parte determinada del sudario, que va esta parte que tenemos aquí, desde este punto hasta este punto. El eje donde parece que se cruzan estaría por aquí, podría estar muy cerca del eje físico de todo el rectángulo. Este sería el eje de las manchas simétricas, como conocéis, y este sería el sudario entero. Con una tela zinc, que yo ya la tengo construida, lo que pasa que no me la he traído porque aquí no venía a hacer pruebas con ningún voluntario, el nudo se hace muy bien, muy bien. Es una hipótesis, evidentemente seguimos trabajando. Y aquí tenéis las conclusiones. Si queréis os la leo, porque creo que por ahí abajo no la vais a leer. Pero bueno, que las conclusiones son: la antropología forense es la especialidad de la medicina que se encarga de la identificación de restos humanos. La identificación positiva es posible si las características morfológicas halladas son únicas, siendo la mayoría de los casos una técnica muy sólida. Las técnicas de superficie fotográfica de las que nos hemos basado es un procedimiento que comenzó a utilizarse en la década del año 1880. O sea, fijaros aquí, las nuevas tecnologías no brillan por su ausencia. No, porque lo que no varía es el procedimiento, pero sí varían los métodos, los medios y la informática, el apoyo infográfico, etcétera, etcétera. Pero los elementos de referencia anatómicos se encuentran estandarizados. Eso, toda cabeza humana comparte lo que comparte la especie. Y las técnicas utilizadas básicamente no han cambiado, aunque sí los medios tecnológicos. El número de puntos controlados con las superposiciones de transparencia y de fotografía han reproducido durante el cotejo un número importante de coincidencias, sobrepasando con creces el número mínimo de puntos de evidencia que exigen la mayoría de los sistemas judiciales, entre 8 y 12. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que ponemos de manifiesto lo que ponemos de manifiesto por todo esto que hemos dicho, por las principales características morfológicas, por las proporciones del rostro, por las huellas singulares de algunas lesiones, por las superficies deformadas, por el número y distribución de las manchas de sangre. Todo ello, tras ser analizado en un conjunto verificado y superpuesto, nos ofrece una importante cantidad de coincidencias y, sin embargo, ninguna contradicción importante. ¿Qué es lo importante? No el número de pruebas, sino no haber encontrado en todo esto, y mira que llevamos tiempo, pues somos topísimos, pero no hemos encontrado ninguna contradicción. Y si hay una, es que una tela es del siglo VII y la otra es del siglo XIII, y entonces eso sí que es una locura, porque todos estamos hablando de un viajero en el tiempo. Bueno, ya está, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, mediante una investigación podemos de manifiesto que tenemos serios motivos para pensar que la síndrome de Turín y el sudario de Oviedo envolvieron en algún momento la cabeza del mismo cadáver. Y por eso, con esta última foto, me despido. Bueno, no me despido, yo nunca me despido. Evidentemente, espero no despedirme hasta... Magnífico, muchísimas gracias. Magnífico.